Pregunta, jóvenes. ¿Ustedes han escuchado o saben algo de los salmos? Joel no ha He escuchado nunca la escuchado, palabra. he escuchado, pero más o menos no sé qué es. Adrián ha escuchado. Yo también había escuchado, ¿no? Pero tampoco sabía exactamente qué cosa era. Así que he tenido que estudiar para ustedes. Jairo. Vamos a enfocarnos bien, chicos, las cámaras de Adrián y de Jairo, que no veo, no los veo completos, sí, por favor. Enfocamos bien la. Ahí está Jairo, mucho mejor. Y Adrián igual, ahí está Joel, ya. Adrián, un poquito puedes bajar la cámara, porque veo el techo del escritorio. No te veo a ti, ya. Muy bien. Los salmos. Adrián ha escuchado los salmos, ya te subiste otra vez. Los salmos, yo también los había escuchado, Sí, pero no sabía exactamente qué cosa eran. Jairo, ¿tú has escuchado la palabra salmos? ¿Sabes algo de los salmos? Ya. Ustedes sabrán que los salmos es un libro del Antiguo Testamento. O sea que no exactamente porque seamos religiosos teníamos que saber qué cosa eran los salmos, sino que por cultura general, ¿no? Nosotros sabemos que existe un libro que se llama Biblia y que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo y que el Nuevo y el Antiguo contienen libros, ¿cierto? Eso lo tienen que saber por cultura general, ¿ah? No porque van a ser monjes, sacerdotes, no, sino que por cultura general tienen que saber eso, ya. Ahora, ustedes sabrán que los Salmos es un libro que pertenece al Antiguo Testamento, es un libro. Ahora yo quisiera que vayan corriendo al Antiguo Testamento y abran el libro Salmos. Rápido, díganme eso primero. tengo, he llegado a unas páginas que dicen los salmos. Salmo Ya, 28, ya, pero tienes que llegar al uno, pues, empezar por el uno. 26, Salmo 8, Salmo Ah, 1, así. los salmos. Perfecto. Salmo uno, el libro de los Salmos, Antiguo Testamento. Muy bien, Adrián ya llegó. Por favor, Jairo, Joel, porque todos vamos a leer, ¿sí? Los dos caminos, dice. Acá, no, acá no me dice nada del título. Acá solamente me dice Salmo uno. A ver, Joel y Jairo ya está. Son que se pelean con la Biblia, creo. El índice, todo libro tiene índice, chicos. No, no, no sé, yo abrí la Biblia, me salió los salmos de frente y yo me fui al principio de los salmos, ¿no? O sea, abrí la Biblia por la mitad nomás. Aquí lo tengo. Muy bien, Salmo uno, por Salmo favor. 1. Muy bien, Joel. Jairo, Yo no encuentro mi salmo. el índice, hijo, el índice. Estoy en Reyes, Crónicas, Escuela. Ya, después de Crónicas, sigue Esdras, Job, y ahí están los salmos. Macabeos, Macabeos. Pero en el índice, pues hijo, en el índice dice la página. A ver, mientras que buscas, Jairo, vas a escuchar. Adrián, mientras que buscas, porque tú también vas a leer. Adrián, por favor, léete el Salmo uno completo. Salmo 1, los dos caminos. Lo Ah, leo. ya. Sí, sí, Dichoso está el bien. hombre que no sigue el consejo de los impios, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el blanco de los burlones se sienta. Pero, proverbios. El 1, 2, 3, 4 se lee como proverbio. Todo el Salmo uno. Tienes que leerte todo el Salmo uno. Todos los versículos del Salmo uno. Ah, versículos. 2. Más se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. 3. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da a su tiempo fruto y jamás se amucia su follaje. Todo lo que hace sale bien. No así los impios, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no resistirán en el juicio. Los impios ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impios se pierde. Ajá. Cuando ustedes saben que las Biblias, a ver, me escuchan acá Jairo y Joel, ¿no? Y Adrián, ¿no? La Biblia a veces, las Biblias, según las Biblias, a veces cambian algunas palabras, ¿no? Pero el sentido al final es el mismo, ¿ya? Los Salmos, queda claro, hijos, que es un libro del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento se escribió antes que naciera Jesús, antes que naciera María, en el tiempo de David, ¿no? David era, ¿quién fue David? El rey de los israelitas, del pueblo de Israel, fue David. ¿Se acuerdan? Ya, entonces, dice, el Salmo 1 que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemios, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. ¿Qué nos quiere decir esto? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Jairo, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Me lo puedo volver a repetir, mi no lo entendí un poquito bien? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Que sería que no sigue al infierno, que sería, no está siguiendo a los malvados. ¿Qué significa eso? Que no sigue a los malos, ¿cierto? Porque en la vida, Joel, hay lo bueno y lo malo. Y acá dice en el Salmo, dichoso el hombre que no sigue a los malvados, que no sigue a los blasfemios. ¿Quiénes son blasfemios? Aquellos que dicen que Dios no existe. Ellos son blasfemios. Para la Biblia, ¿ya? Para la Biblia ellos son blasfemios. Entonces, dichoso el hombre que no sigue a los pecadores, que no sigue a los malvados, que no sigue a los blasfemios. Y que el contrario, ¿no, Jairo? ¿No, Adrián? ¿Qué debe de seguir? Dice, sino que en la ley del Señor se deleita. ¿Qué significa esto, Jairo? Que en la ley del Señor se deleita. Día y noche medita en ella. ¿Qué significa? Encontrar la paz. ¿En dónde encuentra la paz? ¿En dónde? Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Qué significa eso? Encontrar la paz cada día y cada noche. Sería en otro lugar. ¿En otro lugar? ¿En qué lugar? Adrián, ya se volvió a subir tu pantalla. No te veo. Sí, lo que pasa es que la tapa de mi pantalla está mal y por eso que se mete una Ah, cosa ya, ya cada se va rato. para allá. Ya. A ver, Joel, ¿tú qué entiendes por esto? Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿A qué se refiere con eso? Siendo honesto, no le entiendo casi nada esa palabra. No. ¿Qué palabra no entiendes? O sea, lo que dijo todo, no lo entendí. ¿No entendiste? Dice, sino que en la ley del Señor disfruta y día y noche medita, piensa en ella. ¿A qué se refiere? Creo que se refiere a, inten- a inten- intentar... No, no tengo nada. A ver, chicos, van a tener que hacer un esfuerzo, ¿ya? Yo no quiero acá que salgan monjes, ¿ah? Religiosos, padres, sacerdotes. Estamos en una clase de religión. Y todos ustedes que están acá en la clase saben leer, ¿no? ¿O no? O estoy con alumnos de inicial de 4 años. Miss, lo que pasa es Entonces, que en mi libro de la Biblia es diferente, ¿mm? creo. Pero dice lo mismo, hijo. Al final es lo mismo. Cambia la palabra. Pero yo le estoy preguntando a Joel por lo que dice en mi salmo, ¿no? Que mi salmo es un salmo traducido, ¿ya?
Entonces, pero igual no me entiende, dice. No sé qué me entiende, porque acá no está hablando en chino, está hablando en castellano, Joel. ¿Tú Sí, sabes castellano? sí, Miss, le entiendo, pero no lo comprendo aún. No sabes qué quiere decirnos. Mm, Pero no es un acertijo, ¿ah? No es un acertijo. No hay nada que adivinar. Dice, dichoso el hombre, Jairo, ponga atención, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemios, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche mediten. ¿Qué dice Adrián? ¿Qué significa para ti? A ver, más centras en la ley. Esta clase la he hecho con primero, ¿ah? A estas alturas primero ya me había respondido. Que sí confiar en Dios sobre todas las cosas. ¡Claro! Eso dice ahí. Que aquel que sigue la palabra de Dios, pues es aquel que se alejará del mal, que se alejará del pecado. Eso dice. No dice otra cosa, no habla en chino. Si ustedes no le ponen el esfuerzo de entender, Joel, si no te concentras, no tratas de entender, obviamente que no lo vas a poder hacer. Ya hay un grave problema. El tercer año de secundaria no te van a esperar. Miren, seguimos con el Salmo 1, ¿ah? Sigo con el Salmo 1, dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus ojos jamás se marchitan, sus hojas. Todo cuanto hace prospera. Dice que el hombre que sigue a Dios, Jairo, que se acerca a la palabra de Dios, que medita la palabra de Dios, todo le va a salir bien, todo va a prosperar. Eso dice. Porque dice que es como un árbol cerca de un río que da frutos en su tiempo, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Es bueno que ustedes lo sepan. Vamos a ver qué más dice Jairo, qué más dice el Salmo 1. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida, Jairo, el camino de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos los lleva a la perdición. Vamos a leer el Salmo 2. Jairo, ¿encontraste los salmos? Ya, mi amor. El Salmo 2, completo. Salmo 2. Los dos reinos. Esta lucha entre los reyes de la tierra y el elegido de Dios es un anuncio del libro de Apocalipsis. Ha Dios ha venido a los hombres. Su presencia es un desafío a los que quisieran ser señores del mundo. No habrá paz duradera. No habrá paz duradera en esta tierra. ¿Para qué temen ruido las naciones y los pueblos meditan? Los pueblos meditan vanos planos. No entiendo algunas palabras. Se llevará a los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dicen, rompamos las cadenas, y su yugo quebremos. ¿En qué se siente? En los cielos, se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla. Mi monte santo.
Voy a comunicar el secreto del Señor. Él me ha dicho, yo te he engendrado hoy. Pídeme y será tu herencia las naciones. Sigue, todavía no ha terminado el Salmo 2. Sigue, Jairo, no ha terminado el Salmo 2. Para ti sigue, a la otra página, pues, hijo. Ah, bueno. Tu propiedad, los confines de la tierra. Las regirás con un cetro de hierro y quebrarás como cántaro de arcilla. Pues bien, reyes, entiendan, recapaciten, jueces de la tierra, sirvan con temor al Señor, besen temblando sus pies. No sea que se enoje y parezca, pues su cólera estalla. Su cólera estalla en un momento. Felices los que en él se refugian. Los que en él se refugian. A ver, Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas. Libremos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puños de hierro. Los harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor ríndanse alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino. Pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan el refugio, ¿no? En este Salmo 2 parece que hablaran, ¿no?, de un Dios más fuerte que muchas cosas. Más fuerte que un rey, más fuerte que un gobernante, más fuerte que el hombre. Y eso les está diciendo, ¿no? Soy yo, como Dios, el que los mandé a gobernar la tierra, pero no se crean más que yo. Eso es lo que yo entiendo del Salmo 2. Y por último voy a leer el Salmo 3. Dice, muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. ¿Estás escuchando, Jairo? Yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Pregunta. Hemos leído 3 salmos. ¿Ya? ¿Qué serán los salmos? ¿Serán reglas que uno tiene que seguir? ¿Serán normas? ¿Serán leyes? ¿Serán consejos que nos dan? ¿Consejos? ¿Serán? Parece consejos, ¿no? Parecen consejos. ¿Serán cantos, poemas al Señor? ¿Serán reclamos al Señor? ¿Qué será? A ver, según Jairo dice que pueden ser consejos. A mí también, cuando yo leí la primera vez me parecieron consejos, me parecieron consejitos, ¿ya? Pero ahora ya opino distinto, pero está bien, vale, Jairo.
A ver, Joel, ¿tú qué opinas? ¿Qué serán los Leyes, salmos? Parecen leyes, ¿no? Leyes, normas que uno tiene que seguir. Ya, que está uno obligado a seguir. Ya puede ser, Joel. Ya. A ver, Joel, mira la Biblia y mira cuántos salmos escribieron. Mira hasta el final. Sigue las páginas y me avisas. Mientras Adrián me va a decir qué le parece. ¿Qué son los salmos, hijos, para ti? ¿Qué crees que son? Son como una especie de, así como dice, ¿cómo se llama? De La, recomendaciones que te dan en forma de dichos, por así decirlo. o alabanzas, podrían ser alabanzas al Señor, ¿no? Señor, en ti me duermo, en ti despierto y me vuelvo a dormir. En ti me sostengo, Señor. Señor, tú eres un escudo contra mis enemigos. Serán alabanzas o peticiones al Señor, ¿cierto? Estoy implorando al Señor, ojo, ¿no? Entonces, podrían ser sugerencias, normas, consejos, leyes, alabanzas, cantos, pedidos, Señor. ¿No? Ahí dice bien claro, miren, el Salmo 4, miren, mientras que Joel está buscando cuántos salmos hay. Miren, dice, el Salmo ya lo 4 dice, vi. ¿cuántos salmos hay, hijo? 148. 150. Por ahí está el 150. 150 salmos. Ah, sí, Ah, 50, 150. entonces, de repente son muchos para hacer leyes o reglas o normas, ¿ah? Mucho, ¿no? 150 salmos, ajá. Entonces deben de ser una especie de pedidos o alabanzas al Señor. Alabanzas. Los salmos son alabanzas. Aquellos que han ido a la misa, de repente ustedes van a otra misa, pero cuando yo he ido a la misa de la Iglesia Católica, ¿no? Este, feligreses, vamos a cantar el Salmo 2. Y canta, Señor, ten piedad de nosotros. Y los feligreses contestan, ten piedad, Señor. Y el padre canta, ¿no? Señor, ten piedad. ¿No? Y los feligreses contestan, ten piedad de nosotros, Señor. Ya, esos son los salmos. En la Iglesia Católica utilizan los salmos como una especie de cantos, alabanzas al Señor. Pero vamos a sacar el plano histórico, chicos, ¿ya? Porque ustedes saben que yo trato de enseñar la historia, pero con hechos relacionados a la religión con la historia. Así que vamos a ver a través de un video de dónde surgen los salmos, quiénes los crearon y por qué crearon estos cantos o alabanzas. ¿Qué son? Son cantos o alabanzas que existen desde la época del rey David. Ya saben ustedes que en el Antiguo Testamento ya habían predicho, Joel, había una predicción de que del reino de David, del linaje de David, iba a salir el Mesías, ¿no? Se sabía, y cierto, porque María sale de la familia de David. María, la madre de Jesús, viene de la familia de David. O sea, se cumplió la predicción. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, o sea, cuando ni María había nacido, ¿no? Y ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y se cumplió la predicción. Entonces, ¿cuándo crean estos cantos o alabanzas, Jairo? En la época de David, en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a saber por qué, ¿no? Shakira ha hecho una canción. ¿Cómo se llama la última canción? Bueno, ha hecho muchas, ¿no? Ha hecho muchas, ¿no? ¿En qué momento está pasando Shakira? ¿Qué momento de La su vida está monotonía. pasando eso? ¿No? La monotonía, ¿no? Dice que la culpable era la monotonía, ¿no? Dice Shakira. ¿Qué momento está pasando Shakira de su vida? ¿Está pasando un buen momento o está pasando por un momento de depresión? ¿Qué creen ustedes? No sé, yo escucho esa canción nomás porque mi mamá la pone a cada rato en mi laptop. Yo no lo escucho. Yo no escucho Ya, ninguna canción de esa cantante. ya, pero ¿saben algo de las noticias del mundo o no saben? Sí deben de saber, ¿no? Yo tampoco he Sí, No, escuchado completa la bueno, canción, si ¿no? si está hablando de su rompimiento, que eso fue hace años de Shakira con un futbolista, creo. No recuerdo cómo se llama. Sí, Ya, si es eso, ya, eso sí yo ya sabía. ¿no? Entonces,
Algunas personas jóvenes utilizan la música, la oración, ¿no? La alabanza, para expresar un poco su tristeza interior, ¿no? Así que vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Israel que crea estos salmos. ¿Qué momento vivía el pueblo de Israel, Jairo, cuando crearon estos salmos, estos cantos a Dios? Eso vamos a verlo en este video. Pongan mucha atención porque después tienen que ustedes hacer una ficha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda. Ya. Ay, acá está. Ay, 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 ya está. A ver, por acá. Compartido. Ya, chicos, escuchemos por favor con atención los datos, porque en la ficha le van a pedir datos. ¿En qué época se crearon los salmos? ¿Qué cosas son los salmos? ¿Quién escribió los salmos? ¿Por qué escribieron los salmos? Ajá. Ya, a ver. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño. Vamos a esperar a que cargue bien. Listo, hablando de la procesión ha pasado por mi casa. Bueno, cerca de mi casa. Ah, mira, ve, qué bonito. Me hizo Bueno, una tú eres... pregunta. Bien, dime, hijo. ¿El 31 va a ser feriado o no? El 31 creo que es feriado, ¿ah? Y usaban el simbolismo y la Ah, metáfora de manera yo veo que magistral. no. Estos poemas nos invitan Voy a retrocederlo ya un ratito. El 31 es feriado, ¿ah? Si no me equivoco. No verás que no me acuerdo. Hemos estado hablando acerca Yo sé de que la el poesía en la primero Biblia, es de feriado. cómo los poetas bíblicos Ay, qué amaban el... pesado. Espérense. No, sí es feriado por el día de la canción griega. ¿Es feriado? Hemos Ah, ya. estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, Ya, de escuchen, cómo los hijos. poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes. Recordemos un poquito de historia, ¿no? El pueblo de Israel, las escrituras decían que ahí, del pueblo de Israel, iba a salir el Mesías, el Salvador. Y por eso es que el pueblo de Israel era muy creyente. Y una de las cosas que primero construyeron fue un templo. Y ahí adoraban a Dios. Y le pedían por el Salvador, para que venga el Salvador a cambiar este mundo, ¿no?, de la maldad. Entonces ellos oraban en su templo, que está en Jerusalén, en Israel. ¿Y qué pasó, hijos?
que vinieron, ustedes saben que las primeras sociedades ya se invadían unas con otras, y el que invadía sobre otra ganaba, Jairo. Entonces vinieron los babilonios. Los babilonios vinieron de más de Oriente, por Irak, Irán, por ahí vinieron los babilonios, por Mesopotamia. Vinieron e invadieron Israel, tomaron Israel y quemaron el templo de Israel. ¿Cómo quedaron los israelitas, Jairo? ¿Quedarían tristes o quedarían alegres? ¿Qué harían? Tristes. Quemaron todo su pueblo, quemaron su templo, que era el lugar donde ellos adoraban a Dios. Así que muchos, con su tristeza, exiliados, buscando un nuevo espacio donde vivir, ¿ya? Y otros, esclavizados por los babilonios, comenzaron a orar a Dios. Señor, tengo muchos enemigos. Señor, tú serás mi escudo. Señor. Y comenzaron a crear los salmos. Estos cantos para no perder su fe, para mantenerse en su fe a pesar de la desgracia que vivían, porque los babilonios los habían conquistado y habían quemado su templo. Vamos a ver. Sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. ¿No? ¿Cuántos salmos encontró Joel en la Biblia? 150. ¿No? Fueron 150 cánticos o poemas que se encontraron escritos por los israelitas cuando fueron exiliados por los babilónicos. Entonces, en los primeros salmos hablan de que como el hombre, ¿no?, les dieron el paraíso, y ¿qué hizo el hombre? No le hizo caso a Dios. Y se comió la fruta prohibida, ¿y qué pasó? Lo sacaron del Edén y comenzó a vivir entre el bien y el mal. Y ahora el hombre es el que tiene que elegir entre el bien y el mal. Pero al principio Dios nos quiso criar de manera protegida. En el Edén, en el paraíso, donde no había mal. Fuimos nosotros, Adán, el que no obedeció. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del Edén. Se molestó y lo botó del Edén. Y hoy en día vivimos entre el mal y el bien. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real.
La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Vamos a volver a entrar solamente para hacer la ficha. ¿Ya? Ya terminó acá el video.